Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda entrega del podcast de la Secretaría de Deportes de APL. En esta oportunidad analizaremos el lugar de la mujer en los deportes. Entrevistaremos a Guillermina Gordoa, Directora Nacional de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación. Además nos visitará Lilita Camaño, Secretaria de Actas de APL, deportista y coordinadora de hockey del gremio. Familia legislativa con salud y bien activa de la mano de Norberto y una lluvia deportiva. Estamos al aire con Guillermina Gordoa, quien es Directora Nacional de Políticas de Género dentro de la Secretaría de Deportes de la Nación. ¿Cómo estás, Guillermina? Un gusto. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Hola, Guille, ¿cómo estás? Janet Bien, acá. muy bien. Bueno, primero te agradecemos mucho por brindarnos estos minutitos y un placer tenerte aquí en este especial de Deportes APL Radio en el que vamos a hablar de la relación de la mujer con el deporte. Gracias a ustedes por invitarme, un placer. Para comenzar, nos gustaría que a grandes rasgos nos cuentes, vos siendo la primera Directora Nacional de Políticas de Género dentro del deporte argentino, que nos cuentes con qué te encontraste al asumir. Bueno, a ver, en materia general tendríamos que hablar de lo que nos encontramos en el deporte, ¿no? En general, ¿no? Que es un desfinanciamiento profundo del deporte argentino de la gestión anterior. Pero bueno, en materia de género en particular, creo que es importante situar algo que teníamos como una clara intuición y que luego se fue dando en los resultados fácticos de investigación, que es que todas las mujeres y toda la comunidad LGBTI+, tiene una dificultad enorme en el acceso, la permanencia y la representación política en el ámbito del deporte, ¿no? De nuestro país, pero también a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Como unas brechas de género gigantescas en cómo las mujeres acceden al deporte, a qué deportes acceden, con qué tipo de recursos y financiamiento, cómo permanecen, es decir, cómo es en la trayectoria deportiva y cuánto hay de acompañamiento en ese sentido y qué políticas también hay en términos de generar que las mujeres, por ejemplo, en sus épocas de juventud o bien en la época en las que algunas mujeres deciden ser madres, son acompañadas para poder mantenerse en el deporte. Esto tiene que ver con todo lo que es el sistema de cuidados y por supuesto una desigualdad gigantesca y abismal en todo lo que hace a la participación política de las mujeres en las instituciones deportivas, ¿no? Como podríamos hablar de esos tres niveles de acceso permanente y representación en las deportistas, en las entrenadoras, en las árbitras, en las dirigentes. Digo, esto impacta en todas las mujeres según el rol que tengan. Un poco ese es el diagnóstico inicial con el que empezamos a trabajar y por el cual además se crea la dirección, entendiendo que de la mano de las políticas del gobierno nacional, con la creación de los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad, también era importante que el deporte tuviera su especificidad por la deuda enorme que hay en el ámbito del deporte con la igualdad de género, ¿no? Sí, así arrancamos. Y también en esto de la deuda con las mujeres, también lo económico, porque es fundamental para poder ser una deportista mujer y hacerlo de la manera que corresponde y del nivel que amerita poder vivir de eso. Absolutamente, las brechas se expresan en todos los sentidos, obviamente no solo acceder, sino permanecer, y en permanecer cuáles son los apoyos económicos es clave, ¿no? Las brechas de género a nivel económico son enormes a nivel mundial también, y esto obviamente impacta de forma directa en la posibilidad de desarrollarse en el ámbito deportivo. ¿Y cuáles son las herramientas que tienen o que pueden generar desde la dirección para combatir todas estas cuestiones? Bueno, la realidad es que uno podría pensar que la dirección tiene como tres formas o tres dimensiones de trabajo. Hay una dimensión que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género en toda la política pública deportiva. ¿Esto qué quiere decir? Cómo tomamos cada uno de los programas del deporte y le imprimimos esta mirada de género, ¿no? Que es decir, bueno, a ver, tomando en concreto la cuestión económica que recién planteaba, Inés rápidamente toma el sistema de becas y empieza a revisar cuál es la distribución de este sistema de becas de representación nacional y qué es lo que está dedicado a las mujeres y qué está dedicado a los varones y cómo se maneja el sistema de méritos. Entonces, bueno, hay una revisión interna de cada uno de todos nuestros programas que toma la dimensión de género, que no es ni menos que entender cuál es el impacto diferencial que tiene cada uno de los programas en las mujeres, en los varones o en la comunidad LGBTI+, cómo esto está sucediendo.
Esa es una de las dimensiones, ¿no? Que es el trabajo como más interno. Sí. Y por supuesto la política que tiene que ver con las políticas de discriminación positiva, que son todos los programas que hacen a entender cómo trabajamos con los grupos que han sido históricamente más vulnerados en términos de derechos, en este caso las mujeres y diversidades, apoyando con distintos proyectos, como por ejemplo ha sido el potenciar deporte, que tuvo todo una rama donde trabajamos con proyectos de diversidad, grupos de mujeres con los que trabajamos en las federaciones y en las provincias para crear las áreas género dentro de las federaciones nacionales y dentro de la Secretaría de Deporte de las provincias, porque esto tiene que ver con dejar estructura armada que garantice la continuidad de las políticas, ¿no? Entonces hicimos un trabajo muy fuerte en ese sentido de ir generando referencias que se ocuparan de estas desigualdades al interior de cada estructura del deporte. Bueno, Y Guille, por supuesto, uno de los programas dentro de lo que vos comentabas, nosotros fuimos parte, bueno, te agradecimos en el momento y ahora otra vez, APL fue acompañando a la Secretaría de Deportes al penal de Ezeiza. El equipo de futsal femenino participó de ese programa y la verdad que para nosotros fue una experiencia muy nutritiva y creo que nos mostró cómo el deporte se puede llevar a todos lados y está relacionado con todos los ámbitos, no solo con las deportistas de élite, no solo con el deporte profesional. Eso es fundamental, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el deporte social y todo lo que tiene que ver con entender el deporte como herramienta de transformación, pero además como derecho para todas las personas, porque en definitiva todo lo que es el proyecto de contexto de encierro del que fueron parte desde futsal es un proyecto hermoso, porque tiene que ver con llevar el deporte a las mujeres privadas de libertad y todo lo que les implica a ellas a nivel del cuerpo, pero también a nivel de la diversión, del ocio y del conocerse, poder practicar un deporte también compartiendo con otras mujeres, por ejemplo, que es uno de los proyectos que llevamos adelante. Y todo lo que es el deporte social, que tiene que ver obviamente con todo lo que pasa en cada club de barrio y pueblo también, que no es el alto rendimiento, que no son los seleccionados, sino que son todos los clubes de nuestro país, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, que construyen al deporte nacional también. Y ahí con los clubes tenemos un trabajo muy fuerte en materia sobre todo de prevención de violencia y de construcción de protocolos, porque tenemos que decir que todas estas desigualdades que notamos, ¿no?, que hablábamos al inicio, produce violencia. Y esas violencias no son casos aislados, esas violencias son estructurales y convivimos a diario en el ámbito deportivo con situaciones reiteradas de violencia, de discriminación, de exclusión que se sucede en cada rinconcito del país, en cada club, para nuestros niños, nuestras niñas, nuestras adolescentes y también nuestras adultas. Y ahí sí trabajamos muy fuerte con los clubes, con dos programas, uno es Abrir el Juego y otro programa que es Micaela Deportes, en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, que tiene que ver con empezar realmente a trabajar la sensibilización en las comisiones directivas y la creación de los protocolos de acción y prevención de violencia. A mí me parece que es como fundamental también entender de que veníamos con una deuda muy grande de discusiones en el ámbito deportivo en materia de género. Entonces hay toda una pata muy fuerte de formación, de capacitación, de sensibilización que sigue siendo necesaria. Y además toda la otra pata que tiene que ver con los números, cómo revertimos los números de la desigualdad. Y ahí el trabajo muy hacia el interior de, como les decía, revisar a quién se le dan las cosas, cómo se le dan las cosas, cómo redistribuimos, cómo están los contratos de beca y qué permisos nuevos hay que dar, ¿no? Un trabajo muy al interior también. Llevan poco más de 2 años de trabajo, obviamente con una pandemia en el medio que entiendo Sí. habrá demorado mucho todos los objetivos que se habían trazado para esta gestión, pero me gustaría que nos cuentes si este trabajo que están realizando ustedes ven los frutos en el corto plazo, digamos, ya están viendo los frutos de eso y en base a eso también saber cuáles son los objetivos en el mediano plazo también. Mira, yo creo que, como bien vos decís, nosotros nos tocó asumir en pandemia, fueron 2 años muy duros, repercutió en todos los ámbitos, pero en el deporte, ¿no?, como con una singularidad muy particular. Sin embargo, y aún así, creo que fueron 2 años en los que, si yo tengo que hacer una evaluación ahora de medio término, logramos instalar una agenda de discusión política en el deporte respecto de estos temas. Y eso no me parece menor, ¿no?, que esto realmente que ya nadie pueda dejar de decir que hay que revisar al deporte
en esta clave. Y yo creo que eso lo hemos logrado. Eso por un lado. Por otro lado, hemos logrado objetivos muy concretos de creación de áreas género en las provincias, el 50% están creadas, las federaciones también, construimos una diplomatura en la UBA donde formamos y acompañamos la formación de todas estas referentas para que puedan llegar a cada uno de sus lugares esta mirada. Los clubes, aún en pandemia, con los clubes, Club de Barrio Pueblo y también con clubes de AFA de primera división, trabajamos muchísimo con las comisiones directivas y abrir el juego lo llevamos a un montón de provincias, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tengo un balance muy positivo, pero sobre todo insisto en que creo que hoy ya el tema está instalado y pasa, yo te he pedido, son pequeñas cosas pero que son enormes, que es que cualquier situación que sucede hoy en una federación, en un club, saben que me pueden llamar, nos preguntan, se acercan y ya poder visibilizar las situaciones de desigualdad y violencia ya es muchísimo y es un logro, ¿no? Es decir, ya lo estamos pudiendo ver, no pasa inadvertido. Respecto a lo que se vienen dos grandes planes y proyectos. Uno tiene que ver, como les decía, con Micaela Deportes a través de los municipios, donde queremos alcanzar la mayor cantidad de clubes posibles, garantizando la formación en ley Micaela de las comisiones directivas, y garantizar la formación es también garantizar un plan de acción, ¿no? Esa formación de Micaela en la comisión directiva tiene que venir de la mano con compromisos que hacen a la construcción progresiva de la paridad en las comisiones directivas y por otro lado la construcción de los protocolos. Eso por un lado vamos a continuar trabajándolo. Vamos a continuar obviamente con la Red Federal de Género y Deporte, que es la que comentaba hace un rato, y venimos con un programa muy grande que se llama ESI a las canchas, que es la incorporación de la educación sexual integral en todas las escuelas del deporte argentino a través de los centros de tecnificación, que va a alcanzar a las más de 1.200 escuelas del deporte argentina que tenemos en nuestro país, garantizando que todos nuestros profes y nuestras profes tengan a mano cómo incorporar la educación sexual integral en la iniciación y el desarrollo deportivo con nuestros pibes y nuestras pibas en nuestras escuelas, ¿no? Del deporte, digo. Así que ese es un programa ambicioso que también trabajamos con el Ministerio de Educación de la Nación y que creo que es fundamental. Creo que en las infancias, en las escuelas del deporte que dependen de nosotros, se empiece a trabajar con una perspectiva de educación sexual integral, es adelantarnos muchísimo a lo que hoy vemos como efectos de la falta de esto. Así que este programa, la verdad, estoy muy contenta y tiene como metas muy grandes, ¿no? Esto a nivel de todo lo que vamos a hacer hacia afuera, y después hacia adentro estamos trabajando mucho con las estadísticas para terminar de ver en estos 2 años cómo impactaron las reformas que hicimos en la redistribución de, por ejemplo, cuántas entrenadoras tenemos, cuántas becadas tenemos, cuántas tecnificadoras tenemos, y todo esto arma nuestro sistema del deporte en números concretos. Adicionalmente hicimos la investigación de números junto al INADI para ver cómo estamos en materia de igualdad, y de ahí vamos a sacar las 2 nuevas acciones concretas que sobre todo van a tener que ver con cómo seguir trabajando la paridad en los espacios de gestión del deporte, ¿no? Así que por ahí andamos, con esas cositas para este año. Tranqui, sí. andan. Tranqui. Sí, Guillermina, y para terminar me gustaría que nos cuentes ¿qué te dejaría conforme o con la tranquilidad del deber realizado cuando vos termines tu mandato? No sé si será en 2 años, en cuando sea, pero ¿qué te dejaría tranquila de haber realizado y logrado la tarea? Es una pregunta filosófica que me hago creo que todos los días. Exacto. Cuando me levanto, Pablo, me estás matando. Es un poco amplia, sí, es cierto. No, en realidad te soy sincera, yo siempre digo algo y lo repito al cansancio: la política pública tiene que revertir los números de la desigualdad. O sea, mi política no digo, pero lo que hagamos me tiene que dar impacto en números. Parece una tontera, pero no lo es. Entonces, claro que no. Yo me voy a quedar conforme cuando vea que todo el trabajo de sensibilización, de formación y de capacitación se traduce en números concretos que hayan reducido los números estos de desigualdad, o que haya aumentado en caso de que tengan que aumentar. Entonces yo me voy a quedar conforme si cuando cierre mi gestión, sea cuando sea, me siente con todos los números y vea que efectivamente esos números cambiaron. Si esos números no cambiaron, no me voy a quedar conforme, ¿no? Obviamente, parece filosófica. La expectativa y la realidad. En realidad parece filosófica la pregunta, pero por lo que nos contestás no es tan así, es bastante concreta, ¿no? No, sí, tal cual. Yo digo que es filosófica porque uno se levanta todas las mañanas y dice, che, cuánto me falta. Sí. Che, cuánto me falta.
todo lo que laburé, todas las capacitaciones que hice y mirá, esto sigue pasando. Y uno convive, las mujeres convivimos con esto cada vez que se nos presenta una situación donde sentimos que no cambió nada. Ahora, esto por eso habla de lo filosófico, pero tal como vos decís, en realidad en materia de política pública el éxito, o vamos a decir el éxito, la misión cumplida se traduce en meta cumplida, y la meta cumplida tiene números. Bien. Es eso. Bueno, así que nada, cuando termine veré los números y les contaré. Nos volvemos a juntar. ¿Cómo me fue? Nos volvemos a juntar. Bueno, Guille, desde acá te queremos agradecer primero por tu gestión y porque sabemos lo que hacen, y sabemos que para todas las mujeres es fundamental que haya unos, ojalá sean muchos cada día más, luchando porque esas brechas que vemos en todos los ámbitos y también en el deportivo se vayan achicando. Así que estamos en esa lucha, cada uno desde su lugar y su granito de arena. Así que te agradecemos desde APL y gracias por el tiempo y el espacio. Mil gracias a ustedes por la invitación, y seguiremos en contacto para ver cómo nos ha ido después de que llegue la hora de evaluar. Seguro muy bien. Nos vemos, Guille. Muchas gracias. Un beso muy grande. Chau, chau. Guillermina Gordoa, directora nacional de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación, pasó por Deportes APL Radio. Todas las actividades culturales de la Biblioteca del Congreso las tenés en bcn.gov.ar. ¡Hey! ¡Vamos! Y empieza la semana. Bueno, continuamos con este episodio de Deportes APL Radio dedicado a la mujer y el deporte. Y ahora, en el momento en que vamos a tocar de cerca la actualidad de nuestro querido sindicato APL, ¿quién mejor para hablar de deportes y mujer que nuestra compañera secretaria de actas, Lilita Camaño? ¿Cómo estás, Lilita? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos volviendo a lo que es la radio. Eras una asidua invitada acá al vivo de Deportes APL Radio. Así que sí, es así. Un gusto estar con vos de vuelta. Es un gusto. Ya estuvimos, sí, es real. Bueno, ahora gracias. Acompañándola a Janet. Ahí está, con la primera visita en esta nueva gestión. Así es. Bancando de mujer a mujer. Bueno, Lilita, hablábamos entonces de este especial de deportes y mujer, y obviamente pensamos en vos como referente del sindicato, como mujer referente, y aparte dentro de lo que son los deportes dentro del sindicato, y tu gran experiencia en la disciplina del hockey del sindicato. Así es, así es. Desde la gestión, digamos, que tenemos con la conducción del compañero Di Próspero, se multiplicó muchísimo el tema de las actividades deportivas. O sea, que no se encuadraban únicamente en lo que era fútbol masculino, digamos, sino que se fue ampliando. Una de las primeras inquietudes que presentamos en la gestión del 2004 era ver qué actividades que convocar a las mujeres, digamos, en esa actividad. Fue hockey. Nos llevó un tiempito, porque tampoco es una cuestión que es fácil, ¿no? Más en aquel momento que por ahí había... No estaba el sí tan fácil con respecto a las mujeres en el deporte, por ahí se sentían un poco más apartadas todavía. Claro, y aún un poco la actividad, ¿viste? O sea, en sí, de hockey. Que de pronto, ¿viste? A ver, ¿cómo explicarlo? Se consideraba que era como una cuestión, digamos, una elite. Y las leonas rompieron eso. Lo popularizaron al hockey. Exactamente. Entonces, nosotras organizamos el tema, me acuerdo junto a Barbie, la compañera de biblioteca, junto a ella, el tema de hockey. Y tuvimos una gran convocatoria. Nos dimos cuenta que realmente estaba en el Congreso, digamos, instalada la inquietud, la idea, y bueno, salimos, esto se produce en el año 2010, conformamos el equipo en el año 2010, aún con compañeras que no tenían idea ni siquiera lo que era el stick de hockey. No, y también creo que en ese momento también las mujeres en el sindicalismo no sería muy común.
Entonces era una manera también de acercarlas al gremio. Exactamente, o sea, porque si bien era un deporte que nos iba a encantar llevarlo a la práctica, salía desde un gremio, y sobre todo un gremio del Congreso de la Nación, o sea, era medio por ahí, decíamos, bueno, a lo mejor no hay mucha, pero no, fue todo lo contrario. E inclusive cuando comenzamos y fuimos invitadas, participamos de torneos, que uno de los primeros fue en Tandil, éramos el único equipo, digamos, que éramos de un gremio. Todos los demás o eran más bien de clubes, ¿no? Pero fuimos muy, muy bien recibidas. En los torneos, como también en las ligas que hemos participado. Nosotros los últimos fueron la liga del club italiano, que participamos varios años, fuimos siempre muy bien recibidas. Actualmente estamos participando en el Club Ferro, de un torneo que es anual, y también la onda es muy buena, ¿viste? Nunca recibimos ningún tipo de de desliz así por ser de un gremio y menos de ser del Congreso de la Nación. Muchas veces en la vorágine y en la cantidad de cambios que estamos viviendo en la sociedad en este último tiempo, nos olvidamos o no nos damos cuenta de los drásticos que resultan estos cambios, en cuanto a que tal vez hoy 2022 estamos acostumbrados a que las mujeres estén participando más activamente, tener secretarias mujeres, tener actividades que tienen como protagonistas las mujeres, pero pasaron solamente 12 años del 2010 cuando arrancaron con el equipo de hockey. A mí me gustaría hacer hincapié en cómo estaba en ese momento el deporte en el gremio. ¿A qué me refiero? Me imagino en ese momento era la única actividad en la que participaban mujeres. Exactamente, o sea, Por eso digo, hacer énfasis en contextualizar ese momento en el que ustedes arrancaron. Exactamente. Y un poquito, viste, nos costó porque, a ver, era como no nos tenían un poquito de fe, ¿viste? Las miraban de reojo, las nos aceptaban. Miraban medio de reojo y decían, pero no, me parece que eso no va a andar, ¿viste? Sí. Y nosotras, realmente, como nos teníamos fe en el tema, seguimos adelante. Y demostramos que sí se puede hacerlo y que pudimos también hacerlo y también lograrlo. Y que más allá de los resultados, que les puede ir bien o mal, es indistinto, es formar un grupo. Creo que uno de los méritos más grandes que tienen ustedes como equipo es que formaron un grupo hace ya un montón de años. Totalmente. Y siguen sumándose chicas, jóvenes, más grandes. Totalmente. Es totalmente homogéneo. Es que ahí está el tema. Hockey, por ejemplo, es una práctica que no tiene edad. Vos las podés seguir practicando. Nosotros en los torneos vemos jugadoras mayores. En Olivos, por ejemplo, yo conocí a una jugadora que era arquera que tenía 75 años. Ahora, ustedes no saben lo que era esa jugadora. Claro. Jugando y atajando y la agilidad que tenía. Bueno, y en el equipo de APL creo que también es muy rescatable eso, que nadie se siente fuera. Porque a veces pasa en un equipo que quizás es de, no sé, de jugadoras o de jugadores más grandes, que quizás va uno de 25 años y se siente medio excluido, no va más. No, o al revés. No. Y sin embargo acá conviven y... No, eso desde que nació el equipo. No, nunca hubo una diferencia entre las compañeras que eran, las jugadoras que eran más jovencitas a las que eran, digamos,
Experimentadas, vamos a decir. Exactamente, además porque era cierto, Sí. eran experimentadas en el tema. Todo lo contrario, era, o sea, no me gusta hablarlo desde lo personal, pero la satisfacción del equipo es bárbaro. O sea, cada una de las chicas, viste, realmente forman un equipo que es admirable. Es admirable. Hay esta pregunta va un poco personal, algo que te quería preguntar. En el cuarto piso de APL, donde tiene la oficina nuestro secretario general, en el salón ese donde a veces se hacen actividades, Sí. a mí siempre me llamó la atención una camiseta enmarcada que hay de hockey Sí. y dice algo así como de un viaje o algo así a Hawái, ¿puede ser? A un torneo. ¿Un torneo en Hawái fue? Sí. Me gustaría que me cuentes, obviamente no es un destino de los más comunes para nosotros, y más jugando al hockey, me gustaría que me cuentes qué No, fue lo que no, pasó, fue- cómo fue. Fue una experiencia extraordinaria porque, o sea, nosotros, ustedes recuerdan a Normita Costa, obviamente, Sí. una Sí, sí, compañera de acá de biblioteca. Normita, bueno, es fanática, juega y seguirá jugando. Y ella trae la inquietud a través de un grupo de jugadoras de Olivo, que estaban relacionadas con jugadoras de las provincias, de Córdoba, de San Juan, de Tucumán. Y ellas viajaban a ese tipo de torneo que era para mayores, ¿no? O sea, era un torneo para mayores, digamos, tipo mamis. Ujú. En esa ocasión llega la invitación y Norma la trae. Ahora decíamos nosotras, ¿cómo hacemos? ¿Cuántas podemos viajar? Porque aclaro que cada una se pagó el viaje. Claro, sí. Esto no corrió por Cuenta del gremio. por cuenta del gremio en absoluto. Ujú. Y bueno, pero tuvimos la posibilidad de irlo pagando en el tiempo hasta que Claro. llegara el torneo mensualmente, digamos. Bueno, y fue una experiencia muy linda. Lo hicimos, ¿Cuántas compañeras viajaron? y viajamos, ya te digo con exactitud, y éramos como 8. Ah, Bien. Bastante. Sí, 8. Pero inclusive con las chicas que viajaban de Argentina, era como que, viste, nos unimos Claro. en el viaje, y a la que le faltara algo, por ejemplo, falta una jugadora, es venir, reforzaba el equipo. También lo hicimos nosotros, ¿viste? Y fue una linda experiencia porque cuando llegamos allá y se abre el torneo, también se dio la experiencia que había partidos que eran mixtos, o sea, Ajá. eran hombres y mujeres Era algo jugando. nuevo en ese momento para ustedes. Para nosotros sí, Sí. Claro. ¿me Sí, entendés? sí. Entonces jugaban tanto varones como mujeres, o sea, Ajá. intercalados. Esa fue una experiencia muy linda y de personas mayores, ¿viste? Y bueno, eso fue una de las cosas, digamos, más inolvidables que pudimos vivir juntas. Más allá que hicimos viajes, también, bueno, dentro de lo que es nuestro país. ¿De las Pero- jugadoras de ese momento siguen participando muchas? Sí, por cierto, algunas pudieron viajar, otras no. Claro. Hay algunas que ya no están, o sea, Ujú. ya Pero bueno, se la base retiraron, sigue. digamos, como Norma, Claro. por ejemplo. Pero sí, hay algunas que dejaron de jugar, siguen en el Congreso, pero realmente la experiencia fue muy linda. Y algunas sí siguen. Y trayéndote, Lilita, un poco ya más a la actualidad, contanos un poquito cómo se está desenvolviendo hoy la actividad del hockey, esta disciplina que tan popular es aquí en el Congreso. Y bueno,
tenés acá la secretaria de Deportes iniciando su primer año completo de mandato. No sé si tenés algo para pedirle, alguna mejora que haya que hacer. Al contrario, ¿La tenés acá? hasta ahora nos está dando. ¿Ah, sí? Sí, no, Hasta excelente. ahora, dijiste. No, El primer año estamos sueltos. claro, está Después- sueltita. No, al contrario, todo muy bien con Janet. Vos imaginate que si bien hockey es una inquietud que nació desde la Secretaría de Acta, pero obviamente nosotros en ese sentido somos muy respetuosas de el área que en este caso, por ejemplo, le compete a Janet como secretaria de Deporte. Además, esto lo sabe, nosotros la informamos permanentemente como corresponde a ella, que es la que lleva, digamos, las actividades deportivas y bueno, los otros días, por ejemplo, tuvimos la gran satisfacción que a través de ella hay chicas que pudieron concurrir a ver las leonas este fin de semana, que estaban enloquecidas y la pasaron bárbaro. O sea que, no, en ese sentido muy No, agradecida. Lilita es recontra, aparte muy organizada, Sí. más organizada que yo, te lo tengo que decir. No, Así que ella lleva las yo cosas mejor que yo. te puedo decir Imagínate. algo. Cuando estoy en la oficina, ya en el gremio, yo veo las carpetas de todos los deportes, digamos, que tiene acomodada Janet, y el de la carpeta de hockey es un lujo siempre. No, olvídate. Es que, ¿sabés qué sucede? Que yo pienso de que es una cuestión de responsabilidad y respeto. Primero, digamos, de responsabilidad en cuanto cumplir con las cosas que tenés que cumplir. Por eso, y respeto obviamente en este caso a la Secretaría de Deportes, porque si bien, viste, vos tenés, digamos, gasto, por ejemplo, no tenemos cancha propia. Claro. Entonces, a la cancha hay que pagarla para que podamos entrenar. Entonces, eso es una responsabilidad, porque además de por medio está la institución de APL y sobre todo los afiliados, Obvio. que son los que aportan, y vos tenés que tener mucho cuidado con eso y rendir las cosas como deben ser rendidas, ¿viste? Entonces, En ese sentido, ni hablar, o sea, en todos los ámbitos del sindicato, pero con Lilita No. nos quedamos tranquilos que hockey va solo. En ese sentido sí, viste, además es medio temática la cosa, viste. Aparte, nosotras llevamos un archivo desde el 2010 que quien quiera poder venir, preguntar, ver, está todo archivadito Todo como prolijo. corresponde. Todo prolijo. Bueno, ¿te parece, Lilita, que pasemos, ahora dejamos un poco de lado el deporte, la mujer y el hockey, y pasamos a esta sección que tenemos, que la hemos iniciado en el primer episodio de esta quinta temporada de Deportes APL Radio, en esta especie de ping-pong que hacemos a los compañeros que vienen? Lo inauguró la sección Ricardo Daer, el episodio anterior que tuvimos hablando de Malvinas y deportes, así que tenemos dos reglas en este juego. Una, que podés pasar una pregunta si no querés ahondar o por X Responder. motivo. Ok. Y la segunda, que nosotros te podemos repreguntar en una sola de las preguntas. O sea, Dale. si vemos algo, se nos ocurre algo o queremos indagar un poquito más, tenemos esa potestad nosotros. Dale. ¿Empezamos? Bueno, en lo personal te pregunto, ¿qué hábito ajeno no soportás en una persona? ¿Qué hábito ajeno no soporto? Y podemos llevarlo más a lo laboral, a alguna... No, a todo, a la vida, porque A la hace a vida. la vida, ¿no? Sí. Las conductas. Y bueno, por ejemplo, desprecio la deslealtad y desprecio la mentira. Bien. No, es una cosa que yo te puedo aceptar la verdad más cruda a una mentira. Bueno, vamos con la segunda. ¿Qué cualidad aprecias más en una persona? Esa, que sea realmente Bien. una persona honesta, leal, ¿no es cierto? Que tenga valores en la vida. Bien. ¿Qué esperás de tus amigos? Lealtad. ¿Su principal defecto? Tu principal defecto.
Y a lo mejor a veces ser media obsesiva, ¿viste? En algunas cosas, digamos. Que a veces son buenas y otras veces no tanto. A veces es un arma de doble filo. Exactamente. Para algunas cosas está bueno. Exacto. Y para otras cosas, ¿viste? A veces exigirte demasiado. Bien. ¿Tu ocupación preferida? La que tengo. Estar en el Congreso de la Nación, que yo creo que estar en el Congreso de la Nación, ¿viste? A mí nunca se me hubiese ocurrido. Mira, yo soy una militante desde que tengo 14 años, milito en la política, en mi provincia, en Córdoba, donde era. Yo jamás soñé con estar en el Congreso. Siempre lo miraba como algo lejano, pero viste, como la expresión del pueblo, era una cosa, viste, que la veía inalcanzable. Y bueno, pero las cosas de la vida dieron que estuviera siendo parte del Congreso de la Nación, que me encanta, que me llena de orgullo, y en este momento, gracias a la conducción de nuestro querido secretario general Peto Di Próspero, ser parte de APL, que es la organización gremial que representa a las trabajadoras y trabajadores legislativos. Bueno, y para cerrar, Lilita, ¿cuál es la figura más relevante para el deporte argentino para vos? Te la complicamos. Sí. Puedes decir más de uno si querés. Si te facilita. 2 le aceptamos. Hasta dos, pero Hasta porque 2 sos vos, aceptamos. Lilita, nada más. No, para mí yo tengo una. Tengo una que realmente, chicos, lo admiré y lo seguiré admirando, y es una cosa que hasta ahora no supero, que es Diego Maradona. Y es tremendo, cuando se toca este tema, sigue emocionando, pasó Sí. 1 año y medio aproximadamente. No, y no lo asumo. No, es tremendo, realmente. Para mí fue y será. Lilita Camaño, secretaria de Actas de APL, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más y esperemos tenerte pronto nuevamente. Bueno, chicos, yo le agradezco a ustedes, los felicito por la tarea que realizan, le agradezco a Janet, y que sepa que en todo que cuente con nosotras. Bueno, gracias. Felicitaciones. Gracias, Lilita, por venir y por todo el laburo que haces hace ya. ¿No dijimos eso? Que es de la primera secretaria mujer desde la primera gestión de Norberto. Es un hito en APL. Bueno, había otra secretaria en Acción Social también. Bueno, pero que esté todavía. Pero que acompañándolo a nuestro querido secretario general Di Próspero, sí, desde el 2004. Y yo le agradezco a él la confianza depositada en mi función. Bueno, aprovechamos y lo hacemos extensivo desde acá a Norberto Di Próspero, el secretario general, que siempre está abriendo espacios y que apoya todas las actividades, las nuestras y la de todo el sindicato. Así es. Lilita Camaño, secretaria de Actas de APL, pasó por los micrófonos de Deportes APL Radio y nosotros nos reencontramos en el próximo, el tercer episodio de la 5ª temporada de Deportes APL Radio.